Muy bien, mis hermanos, vamos a volver a nuestros lugares para continuar con esta enseñanza, desafío, revelación. Así que tomemos nuestros lugares. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a continuar con el aspecto número 4, la característica número 4, y hablábamos de conquista familiar, Y les tengo una buena noticia. Por la tarde, mi esposa va a desarrollar todo un tema sobre familia. Así que eso es extraordinario. Así que vaya preparándose. Yo voy a ser breve con este punto porque es algo, lógicamente, que tenemos que entender. En Génesis 28:21, la primera parte dice: si volviera en paz a casa de mi padre. Anote eso, por favor, porque está el texto completo, pero estamos desglosando cada verdad, cada principio. Él dice otra petición: si volviera en paz a casa de mi padre. Esto nos habla de conquista, de restauración de la familia. Y es algo importantísimo. Nosotros, o sea, toda persona, todo hombre y mujer de Dios, tienen esa evidencia. La evidencia es que tal vez su casa estaba totalmente afectada, su casa estaba muy mal, había malas relaciones, como pasaba con Esaú y Jacob. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, va a buscar al Señor y va a creerle a Dios por una restauración familiar. No importa cuál sea la situación que esté viviendo, ya sea a nivel de matrimonio, a nivel de familia, no importa lo que esté viviendo, esa persona, si verdaderamente es un hombre de Dios o una mujer de Dios, va a orar y a pagar el precio y va a buscar toda la estrategia divina para que su familia sea restaurada. Y el asunto es que hay promesas familiares que tenemos nosotros que apropiarnos de ella. La primera está en Hechos 11:14, que por cierto hasta hace poco descubrí ese pasaje. Hechos 11:14, porque siempre hablábamos de Hechos 16:30, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Pero antes de ese pasaje ya la promesa familiar estaba en Hechos 11:14. Hechos 11:14. Usted tiene que aferrarse a estos pasajes y orar con fe, declarando que su familia será restaurada. Que su familia será restaurada. Nosotros tenemos que entender que en la visión que Dios nos ha dado, primero es la familia. O sea, nuestra primera célula, nuestro primer rebaño tiene que ser nuestra familia. Si usted se va a preocupar por ganar a alguien, pues comience con su familia. Y es algo maravilloso para que anoten también allí, ¿verdad? Nuestro primer rebaño de la familia. Y pongan allí Génesis 12:3. Génesis 12:3, que es cuando Dios le da la promesa a Abraham. Génesis 12:3 le dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dígame una cosa, ¿qué es todo? Todo. ¿Y de cuántas familias dijo? Todas. Todas, lógicamente, las que entren en esa dimensión de Dios van a ser bendecidas. Y el pasaje que ya se aplica a nosotros, porque allá le da la promesa a Abraham, pero esa promesa nos llega a nosotros los creyentes, y está en Gálatas 3, 6 y 7. Anótelo, por favor. Gálatas 3,
6 y 7. Allá dice, en ese pasaje dice, todos los creyentes en Cristo tienen la misma promesa de nuestro padre Abraham. La promesa que Dios le dio a Abraham es la misma que se la da a usted y me la da a mí. La familia tiene que ser bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Vuelva a ver al que está a su lado y dígale, tu familia será para Cristo. Gálatas 3, 6 y 7 era el pasaje que les estaba regalando. Gálatas 3, 6 y 7. Y viene el número 5, la evidencia número 5, la característica número 5 de un hombre y de una mujer de Dios. Y es consagración. Sobre toda persona de Dios, todo hombre o mujer de Dios, hay una evidencia, algo que lo identifica. Es una persona consagrada a Dios, consagrada a Dios. Vuelva a ver a que está a su lado y dígale, Dios no usa vasos sucios. No podemos servir a Dios en la carne. Tenemos que servir a Dios en el Espíritu. Entonces, allí en Génesis 28, 22, 28, 21, la segunda parte dice, Jehová será mi Dios. Anoten eso. Esa es la otra petición. Jehová será mi Dios. O sea que antes él solo lo había escuchado. Dios no era su Dios. Pero ahora él dice, entonces Jehová será mi Dios. Y esto, hermanos, tiene que ver con consagración. Y le voy a decir algo importante, y es que aquí nos está hablando el Señor de un altar. El altar del sacrificio. Cuando usted y yo hacemos una consagración al Señor, es como acostarnos en ese altar y permitirle a Dios que nos mate. Pongan allí ejemplo, Abraham con Isaac. Ejemplo, Abraham con Isaac. Yo no sé cuál es su Isaac, pero todos tenemos un Isaac. Hay algo en nuestra vida, y anoche el Señor fue muy claro, ¿verdad? El llamado a la consagración, porque es que sin consagración no hay conquista. Y todos tenemos un Isaac. Vuelva a ver a que está a su lado, dígale, tú tienes un Isaac. Algo que tienes que sacrificar en el altar de Dios. Algo. Como nos hablaba el Señor anoche, algo que nos está estorbando para servir mejor al Señor, para seguir al Señor como tiene que ser. Hay un Isaac allí que tiene que ser puesto en el altar de Dios y sacrificado. Dígale al que está a su lado, no hay otro camino. La palabra de Dios dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda sin fruto. ¿Cuánto están pidiendo abundante fruto al Señor? Entonces dígale, no hay otro camino. Tienes que morir. Hay situaciones con las que Dios no está de acuerdo en tu vida. Hay situaciones que a Dios no le agradan. Prácticas, conducta, a veces hasta el mal carácter. Muchas cosas, la forma como hablas, la forma como tratas a los demás. Hay situaciones que a Dios no le gusta y Dios está diciendo, tienes que consagrarte. Tienes que traer a ese Isaac y sacrificarlo en mi altar. Y hermano, ¿sabe una cosa? Hasta que lo hagamos, entonces el fruto comenzará a verse y a multiplicarse. Hay personas que están orando por más almas, están orando por muchas cosas, pero el Señor dice, no puedo darte más.
hasta que sacrifiques eso que a mí no me gusta o que está dañando tu vida. Entonces, consagración a Dios. Jehová será mi Dios. Y esto tiene que ver con un anhelo personal. Un anhelo personal. O sea, pongan allí algo importante. Dios antes que mis anhelos personales. Así funciona. ¿Cómo funciona? Dios antes que mis anhelos personales. Gálatas 2:20. Cuando decimos estoy consagrado a Dios, es que Dios está primero que mis anhelos personales. Imagínense si comenzamos a preguntar aquí cuántos tienen anhelos y hacer una lista de tus anhelos. Bueno, imagínense. Pero eso tiene que ser llevado al altar de Dios. Y primero va a estar Dios antes que mis anhelos personales. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo. Ahora vive ¿quién? Vuelva a ver al que está a su lado, dígale: el yo tiene que morir. Si no, ¿cómo cree que usted va a obedecer la voz de Dios? Si no, ¿cómo cree que Dios va a poder usar su vida? Por ahí comienza. Dígale, y ese es el comienzo. Dígale que está a su lado. Ese es el comienzo. Vamos un poquito más allá. Otro punto importante: Dios antes que mis seres queridos. Yo espero que usted no se devuelva después de este seminario, ¿verdad? Y ay, pastor, a mí no me han dicho eso. Claro, porque el problema es que cuando nosotros así religiosamente decimos: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y casi nos ponemos a llorar y de todo. Y cuando el Señor dice: sí, entonces entregame esa cosita que tienes por allí, esas situaciones. Ay, no, Dios mío, no, el amor no da para tanto. Pero es que no es negociable. Dios antes que mis seres queridos. San Mateo 10:37. San Mateo 10:37. ¿Sabe? Una de las cosas más tremendas en las misiones es cuando usted tiene que despedirse de la familia. Abrazar a su mamá, a su papá, a sus hermanos, hasta los sobrinos. Eso es por si alguien está durmiendo. Sobrinos, familiares, muchas veces hijos, nietos, y decir chao. Cuando nosotros salimos al campo misionero, ¿sabe cuál era la regla? 4 años en el campo sin regresar a la nación. 4 años sin ver a la familia. Y recuerde usted que en los años 2000 no teníamos la tecnología de ahora. Y era algo tremendo. Nosotros todos los días acá, por varios meses, casi que llorábamos todos los días. Nos poníamos a orar, a hacer el devocional familiar y terminábamos llorando. Y diciendo: Señor, la realidad es que deseamos salir corriendo de regreso a nuestro país. Todo nos era diferente. Un año que se llama el año de la adaptación por aquello. Un año donde todo lo extrañábamos, donde todo era difícil. Pero después del año y después de morir, Dios comenzó a usarnos y a levantar la obra que hasta el día de hoy Él sigue edificando. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Seres queridos. Y la otra cosa, tenemos también, y yo creo que ahí tal vez no es tan difícil, pero para algunos sí: Dios antes que el sistema mundano.
Dios antes que el sistema mundano. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Y está hablando de un sistema que el diablo ha establecido en esta tierra, que es opuesto a Dios, que dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Usted y yo tenemos que morir a ese sistema. Y entonces allí muchas veces se van a ir cosas que para nosotros eran muy divertidas, pero para Dios son aborrecibles. Entonces usted y yo tenemos que entender que eso es consagración. Hermano, consagración no es solo ponerse de rodillas y decirle: Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Consagración es morir. Morir. ¿Por qué cree que Jesús dijo: si alguno viene en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme cada día? ¿Qué representa la cruz? Muerte. Y ahora ya sabe a qué. Anhelos personales, Dios antes que mis seres queridos, porque hay una situación que se da, por ejemplo, para las personas llamadas por Dios. Las personas llamadas por Dios aman su familia, pero hay una voz que les está llamando. Hay un llamado que viene del cielo, y entonces muchas veces la familia no lo entiende y comienza allí la lucha. Pero ¿sabe algo? Antes que a los hombres hay que obedecer a Dios. ¿Entiende? Aun cuando sean los seres queridos. Un hermano mío, el mayor, cuando yo le dije que me iba a dedicar al ministerio, a servir al Señor, me dijo: ¿y de qué va a vivir su familia? Usted ya se puso a pensar, está recién casado, y la familia que Dios te dé, ¿de qué va a vivir? Se van a morir de hambre. Y yo le dije lo mismo: Dios se encargará de mí y de mi familia. Y sabe una cosa, hoy por hoy él ha tenido que cerrar su boca, porque Dios ha sido fiel para con nosotros y nuestra familia. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? En sexto lugar, amor por la casa de Dios. Esa es otra característica que identifica a un hombre de Dios, a una mujer de Dios. Esa persona ama la casa de Dios. Génesis 28:22 dice Jacob por el Espíritu Santo: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Hasta le dio un nombre. Ese lugar se llamó Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Y hermanos amados, aquí hay algo importante. Esa es una característica de todo hombre de Dios, de toda mujer de Dios. Ellos aman el lugar que Dios ha designado. Anote por favor esta definición de la casa de Dios. Se la voy a dar. La casa de Dios tiene que ver con el lugar que Dios designa para que su pueblo se reúna. A eso le llamamos casa de Dios. Le repito, la casa de Dios tiene que ver con el lugar que Dios designa para que su pueblo se reúna. Y le voy a completar, ya sabemos para qué nos reunimos, ¿no? Nos reunimos ¿para qué? Para adorar. Nos reunimos ¿para qué? Para alabar al Señor. Nos reunimos ¿para qué? Para recibir la palabra. Nos reunimos ¿para qué? Para abrazarnos y bendecirnos y orar unos por otros. Nos reunimos como pueblo de Dios. Nos reunimos para sembrar. Ese lugar que Dios designa. Ahora yo quiero que termine allí la estrofa. Ponga allí: de manera temporal
o permanente. De manera temporal o permanente. ¿Por qué? Porque en el crecimiento de una iglesia, de una congregación, van a haber muchos lugares. Nosotros comenzamos en Bolonia, el Señor nos guió hacia ese lugar, allí estuvimos por un tiempo y eso fue casa de Dios. Pero cuando ya llegamos a más de 80 personas, tuvimos que entregar el lugar porque ya no cabíamos. Entonces dejó de ser casa de Dios. Pero después de eso pasamos a Obrajes y estuvimos allí sobre Pollos Mayra. En ese edificio, cuando usted pase por Pollos Mayra, diga que es tremendo, aquí estuvo la iglesia. Y eso fue casa de Dios como por 2 años o algo así. Pero se llenó también y pasamos al Hotel Calacoto. Diga usted, qué tremendo. Hasta el Hotel Calacoto fue casa de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Pero algo importante era que era casa de Dios temporal. Pero no por eso nosotros no la veíamos como casa de Dios. Porque Dios la designó. Hermano, no son todos los lugares que van a ser casa de Dios, que Dios designa, que Dios señala como casa de Dios. No son todos los lugares. Pero cuando Dios señala un lugar y abre las puertas, usted tiene que hacer algo importante. Y anote por favor allí. Anote por favor. Bueno, anote el pasaje de Deuteronomios 14:23. Si podemos sacarlo a la pantalla, es muy lindo porque ese pasaje dice que es Dios el que designa el lugar. No lo designa el pastor, no lo designa los creyentes ni el liderazgo. Dios designa los lugares. Y vea lo que dice: y comerás de él delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano y de tu vino y de tu aceite. Pero vea la primera parte. Allí es el lugar que Dios escogiere. ¿Quién designa el lugar? Dios designa el lugar. Y ahora sí anote lo siguiente: a ese lugar debemos amar. Ese lugar designado como casa de Dios, debemos amarlo. Debemos respetarlo. Y también debemos cuidarlo. Porque ese lugar fue designado por Dios para casa de Dios. O sea, el lugar donde Dios reúne a su pueblo. Entonces, ¿qué hay que hacer con él? Dígame las 3 cosas. Habacuc 2:20. Algo importante allí es que debemos de tener reverencia en ese lugar, por humilde que sea. No importa si es como allá en el desierto, ¿verdad? Que era una carpa, pero era el lugar que Dios había designado. Y después el hermoso templo que construyó el Señor a través de Salomón, pero igual era casa de Dios y había que amarlo, respetarlo, cuidarlo, tener en reverencia. Habacuc 2:20 dice: en mi santuario, ¿qué debemos tener? Dígaselo a su hermano. En el santuario de Dios hay que tener reverencia. Y eso hay que enseñárselo a los hijos, por humilde que sea. Este lugar, hermano, si estas paredes tuvieran boca, estarían diciendo: gracias, Dios mío, por el privilegio de ser casa para ti. Esas puertas hablarían: gracias por darnos el privilegio de recibir a tu pueblo y ser parte de esa adoración, de esa alabanza y de esa presencia que desciende sobre ese lugar. La casa de Dios hay que amarla, respetarla y cuidarla. ¿Cuántos dicen amén? Ahora puede ser, y de hecho, que vamos a encontrarnos con muchos lugares
que van a ser temporales. Pero mientras que sean casa de Dios, tenemos que hacer esas tres cosas. Este lugar, ¿qué hay que hacer en este lugar? ¿Cuántos dicen amén? Nosotros normalmente todos los lugares que hemos tomado como casa de Dios los hemos entregado mejor de cómo los recibimos. Y la gente se queda mirada. Se queda mirada. Porque los entregamos bien pintaditos, los entregamos bien limpiecitos, invertimos para entregarlo lo mejor, porque en agradecimiento a Dios y a esa gente que se dispuso para alquilarlo. ¿Saben una cosa? Este lugar es un milagro de Dios. La ubicación en que está, el lugar que es. Ahora es temporal, porque sabemos que Dios nos lleva más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios nos lleva más? Puede darle un aplauso al Señor por eso. ¿Y cómo cree? Dígale que está a su lado. Estos lugares son un ensayo para cuando Dios nos entregue nuestra propia propiedad. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro enorme edificio. ¿Cuántos dicen amén? El asunto es que si ahora no lo amamos, no lo respetamos y no lo cuidamos, ¿usted cree que el Señor nos va a confiar algo verdadero? Un pastor nos decía que él había cambiado, yo creo que como 20 lugares para llegar a tener el lugar propio, porque el crecimiento era tan rápido, era tan grande, que entonces se llenaban muy rápido, tenían que pasar a otro hasta que Dios le dio ya el lugar propio. Pero esto es algo importante, mis hermanos. Dios escoge los lugares. Dígale a que está a su lado, Dios escoge los lugares para que su pueblo se reúna. Hasta en esto vemos la mano del Señor. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Y en último lugar hay una séptima característica, que tiene que ver, que se va a ver en los hombres y mujeres de Dios, y es la honra económica para la obra de Dios. La honra económica para la obra de Dios. Todo hombre y mujer de Dios va a honrar a Dios financieramente. ¿Qué va a hacer? Va a honrar a Dios financieramente. Ahora el Señor me decía, si se han dado todos los 6 aspectos antes, si se han desarrollado esas características en la vida del hombre y la mujer de Dios, la última, que es esta, no es nada, porque ya murió a sí mismo, ya murió a su familia, en el sentido de que la seguimos amando lógicamente, pero primero Dios, porque hay una cosa, ninguna familia te va a salvar, Dios es el que salva. Y la otra cosa es que si ya hemos muerto a todo eso, imagínese la parte económica. ¿Qué problema va a tener? ¿Qué problema va a tener? Y él termina diciendo, y de todo, puede anotar allí Génesis 28, 22, ¿verdad? Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, 22. Y yo voy a desglosarle esto. La primera parte, de todo. ¿De cuánto vamos a sacar el diezmo? De todo, no de una parte. Vea lo que dice Génesis 14, 20. Génesis 14, 20 habla de ese todo. Génesis 14, 20. Dice la palabra del Señor, bueno, y ahí está, ¿verdad? El 28, 22, y ahora Génesis 14, 20. Dice la palabra allí, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de una parte. ¿De cuánto le dio los diezmos?
de todo. Y usted va a ver que siempre que se habla de diezmo, se habla de todo. Ahí es donde está el problema de muchos creyentes, que lo que hacen es sacar ofrendas, lo que hace es sacar el 5, lo que hace es sacar el 3, lo que hace es pagar todas las deudas, de lo que les sobra diezman. Hermano, ese no es el mandato de Dios. Ese no es el mandato de Dios. Lo establecido por el Señor es que el diezmo lo vamos a sacar de todo lo que ganemos. Lógicamente hay que invertir tal vez una parte en pasajes y gastos de su propio trabajo, pero lo que le quede de ahí en adelante, de esa inversión, diezmar es de todo. Dígale a que está a su lado, hay que diezmar de todo, no de una parte, no de una parte. Y la otra cosa es que dice, lo que me dieres, de lo que me dieres, de lo que me dieres. ¿Por qué? Porque ya la persona sabe, el hombre y la mujer de Dios sabe que todo proviene de Él. No dice de lo que me gane, no dice de lo que me paguen, dice de lo que me dieres. Porque en realidad tu provisión viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reconocen eso? Primero de Crónicas 29:14. Primero de Crónicas 29:14. Ahí dice de todo lo que recibimos del Señor. O sea, todo lo recibimos del Señor más bien. Primero de Crónicas 29:14, perdón. Y dice así: porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Dice el rey David, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo. ¿Y qué más? Y de lo recibido de tu mano, nosotros te damos. ¿Cuántos tienen claro ese principio? Vuelva a ver a que está a su lado y dígale, todo lo que usted recibe viene de la mano de Dios. ¿Qué problema es, verdad? Cuando ya comenzamos a decir, no, es que a mí es el que me cuesta. Yo soy el que me lo gano. Si no salgo no hay nada. Y comenzamos con ese montón de cosas, pero Dios te va a decir, sí, pero el que te da la salud soy yo, y el que te da la vida soy yo, y el que te da la inteligencia soy yo, y el que te da la bendición soy yo. Así que, ¿dónde queda tu esfuerzo? Es una pequeña parte. Amén, hermanos. Vuelva a ver a su hermano y dígale, un enfermo, por más que se esfuerce, no gana nada. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por la salud y por todos los bienes que Él le da? Y la tercera verdad que dice ahí también es, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué hay que hacer con el diezmo? Dígale a su hermano o hermana, el diezmo hay que apartarlo. ¿Y por qué no le es más directo? Dígale, ¿y lo estás haciendo? Porque esta es la séptima característica de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Honra con sus diezmos y con sus ofrendas al Señor. Y dice la palabra, el diezmo apartaré para ti, o sea, la décima parte, y eso está en Levíticos también, 27, 30 y 31. Levíticos 27, 30 y 31 habla de que el diezmo es una cosa sagrada y no se puede rescatar. Levíticos 27, 30 y 31 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es? Vuelva a ver a su hermano y dígale, el diezmo le pertenece al Señor. Y vea lo que dice, y tiene que ser algo dedicado al Señor. Hay gente que dice, yo no diezmo porque yo no sé qué hacen con el diezmo. ¿Hasta qué le importa? Allá la persona, los que administran.
porque a fin de cuentas yo se lo doy a Dios y los demás sabrán lo que hacen, ya tienen que rendirle cuenta a Dios. Aunque le voy a decir que sabemos, y así se estableció la iglesia, hay un presupuesto, hay un orden, todo está presupuestado acá. Nada es como que el pastor toma ese dinero, nada, el pastor no toca nada, eso va a una junta administrativa, hay un presupuesto donde se asignan todos los gastos. Pero ¿qué le parece? Usted y yo debemos de honrar al Señor con los diezmos. Dígale al que está a su lado, no puede haber cobertura económica si no somos fieles a Dios en esta área. Porque el Señor promete, dice, si tú eres fiel con todos tus diezmos, yo voy a reprender cualquier devorador que se levante contra ti. ¿Cuántos dicen amén? Y algo que dice también, y te voy a abrir las ventanas de los cielos y vas a recibir bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar con este aspecto importante. Vean, anótelo allí. Dios prosperó a Jacob. Génesis 31, 43. Dios no falla. Dios no falla. Dios no falla. ¿Sabe cuántos años pasaron? Génesis 31, 43 nos habla de 20 años después. Anótelo ahí. 20 años después. ¿Qué dice la palabra en cuanto a Jacob? Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son las hijas mías y los hijos, hijos de míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. Vamos allá al 31, 43. Déjeme para ver. 31, 43, estamos. Sí. Vamos a ver. Sí, es el mismo, ¿no? Pero ese no es el pasaje. Ese no es el pasaje. Se lo voy a dar ahorita. Vamos al otro punto. Dios le recuerda el compromiso a Jacob que él hizo en Betel. Génesis 31, 13. Génesis 31, 13. Dios le recuerda a Jacob el compromiso que hizo con él en Betel, allá, 20 años atrás. Y vamos a leerlo, mire qué interesante. Yo soy el Dios, ¿de dónde? Diga conmigo, Dios está otra vez hablando con Jacob. Diga conmigo, Dios está hablando otra vez con Jacob 20 años después. ¿Y qué le dice? Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un compromiso. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu familia. Pero dice la palabra, y si usted quiere lea un poquito del 31 hacia arriba, antes creo que eso está como el versículo 5 o 6 por ahí, donde dice que Jacob fue prosperado. No sé si 31:3 lo dice. Vamos a ver si es 31:3. ¿No lo dice? Bueno, ahí lo vas a leer, donde dice que Dios lo hizo a Jacob un hombre próspero en gran manera. Pero una vez que ya va a regresar, le recuerda el pacto que hizo en Betel. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está al tanto de lo que nosotros decimos, de los compromisos que adquirimos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero en esta hora decirles algo importante. Y el Señor me lo decía. ¿Cuántas son las características de un hombre o mujer de Dios que encontramos aquí? 7. ¿Qué significa el número 7? Plenitud. Y además de eso, lo que significa es que ninguno de ellos son negociables. Ninguno. Ninguna evidencia, ninguna característica de esta es negociable. Usted y yo tenemos que someter delante del Señor las 7 características que encontramos acá para llegar a ser, y yo le voy a decir algo importante,
un hombre de Dios, una mujer de Dios y, ¿por qué no?, un padre, una madre de multitudes. ¿Quién fue Jacob? El padre de la nación de Israel. Porque después le cambian el nombre. ¿Y cómo le pusieron? Israel. ¿Y qué significa Israel? Precisamente eso, padre de multitudes. ¿Cuántos quieren ser padres de multitudes? ¿Cuántas quieren ser madre de multitudes? Porque el plan de Dios es que usted dé fruto en abundancia en el reino de Dios. Pero ninguno de estos requisitos es negociable. Usted, como hombre de Dios, lo tiene que vivir en su vida, experimentar en su vida, caminar en ellos, y Dios no va a fallar. No importa los años que pasen, Dios te hará padre de multitudes. Vas a comenzar con tu familia y después vas a alcanzar a muchos más para el reino de nuestro Dios. Porque algo muy importante, yo quiero decirles, lo único que trasciende la eternidad son las almas. Por eso, hagamos todo el esfuerzo por alcanzarlas para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie, por favor. Yo quiero que usted cierre los ojos por un momento y usted le pregunte al Señor, o lo declare delante de Dios: ¿con cuál de estos principios no me identifico? Son 7. ¿Con cuál de ellos no estoy identificado? ¿Con cuál? Y hoy el Señor nos trae esta palabra para que tomemos una decisión. El Señor me decía, hoy es la oportunidad de afirmar estos principios. Si usted dice, yo creo que con todos estoy identificado, entonces hoy vamos a reafirmar estos principios en nuestra vida. Pero puede ser que usted tenga que establecer algunos de estos principios en su vida para llegar a ser una mujer de Dios o un hombre de Dios. A veces usted diga hoy, pastor, yo me identifico con 3, los otros 4 no. ¿Qué vas a hacer hoy? Yo le decía, esta palabra es la primera vez que la predico y es la primera vez que recibo esta palabra. Y saben una cosa, era para hoy y es para ustedes. ¿Cuántos la reciben? Si usted está de acuerdo con esta palabra, levante la mano. ¿La recibe de parte del Señor? ¿La recibe de parte del Señor? Entonces ahora dígale, Señor, ¿con cuál no estoy identificado? Yo lo recibo como un llamado de Dios. Yo lo recibo como un requisito de Dios para llegar a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y si es así, yo quiero que hoy nosotros hagamos entrega, hagamos compromiso, hagamos consagración de cada una de estas áreas, de esas áreas que usted sabe que no estás identificado. Usted dice, yo creía que eran 3, yo creía que eran 2, pero el Señor hoy te dice, son 7. Número completo, número perfecto, no son negociables. Los 7 tienen que estar para llenar la medida de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Quiero hacerle un llamado en esta hora
para que todos aquellos que consideran que hay áreas en su vida, que hay principios que no están, si usted desea ponerlos en su corazón hoy, pase aquí adelante, doble rodillas delante del Señor y dígale: Señor, tal vez por ignorancia, por falta de revelación o por rebeldía, yo no los había puesto en práctica. Pero hoy te digo, yo quiero ser un hombre de Dios, yo quiero ser una mujer de Dios, y establezco en mi vida cada uno de estos 7 principios. Mientras que el ministerio dirige acá, vamos a estar haciendo esa oración, es muy personal. Y eso sí, sepa que Dios está al tanto de lo que digas hoy, de lo que hagas hoy. Y eso va a determinar si tú vas a estar alcanzando el nivel de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Ahí donde estás, los que saben y necesitan poner en práctica, van a pasar adelante en señal de fe, obediencia y compromiso. Los que dicen estamos completos con todo, pues amén. O tal vez usted diga: yo no voy a ser una mujer de Dios o un hombre de Dios. Entonces no hay problema, no hay compromiso. No hay compromiso. Pero si tú quieres establecer el compromiso, lo vas a hacer aquí adelante. Vas a pasar aquí adelante y lo vamos a hacer delante del Señor. Voy a ir leyendo cada uno de los compromisos y usted va a ir haciendo consagración y entrega. Número 1, anhelo por el respaldo divino. Doy un tiempo para que usted comience a orar en esa dirección. El ministerio puede adorar. Voy a ir dando un momentito a cada uno de los puntos. Anhelo por el respaldo divino. Dile: Señor, establece en mi vida tu guianza. Ayúdame a obedecer tu voz. Ayúdame a obedecer tu voz. Gloria a Jesús. Número 2, fe en la protección de Dios. Cree que hay una cobertura. Y dile: Señor, establéceme en tu propósito. Establéceme en tu propósito. En tu tiempo, en el lugar exacto. Yo necesito cobertura divina. Número 3, confianza en la provisión de Dios. Haz entrega en esa área. Dile: de hoy en adelante, yo sé, Señor, que tú eres mi proveedor, que la provisión mía está en tus manos y viene de ti. Número 4, conquista familiar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Declaramos nuestra familia convertida, consagrada a ti. Si hay personas en tu familia que no se han convertido, decláralo: Señor, voy a orar y voy a buscar tu rostro y voy a compartir tu verdad con mi familia, porque yo y mi casa te serviremos, Señor. Aleluya. Número 5, consagración a Dios. Presenta tus anhelos. Presenta tus seres queridos. Preséntalo delante del Señor y dile: hoy muero, porque tú estarás primero, Señor. Tú estarás primero. La renuncia al mundo. La renuncia al mundo. Aleluya.
Gracias, Señor, por el llamado. Gracias, Dios, por el llamado. Número 6, amor por su casa. Tal vez lo mirabas como un local, como un edificio, pero ahora sabes que ese lugar lo designó el Señor. Vamos a honrarlo, vamos a amarlo, vamos a cuidarlo, vamos a proveer todo lo que haga falta, porque es el lugar que Dios ha designado. Dale gracias al Señor por su casa. Dile, dame un amor especial por los lugares donde tú nos convoques, donde tú nos quieras ver reunidos, Señor.